desde ya puedas apreciar este momento, no solo con Jesús, sino con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es un punto muy especial y muy esperado. De verdad, para nosotros es un honor poderla hoy tener acá. Como decíamos, de verdad, Dios puede mover fronteras, Dios puede hacer cosas grandes en cuestión de segundos. ¿Cómo lo hace? Nunca lo vamos a saber, porque dice que nunca vamos a entender a Dios, solo vamos a tener que aceptar lo que Él tiene para nosotros, pero de verdad para mí es un honor y es un privilegio poder presentar a esta persona. Ella es autora de un libro que se llama Vida, por si lo querés leer. Creo que por ahí va a dejar un poco de su libro. De verdad, habla mucho sobre su experiencia, sobre la depresión también, y también habla de la prueba de vida, que de verdad que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios hace, y de verdad hay cosas que no hay cosa imposible para Dios. Entonces, ella es autora, conferencista, estudiante de teología, y es mentora y líder de Casa de Paz. De verdad, ella es brasileña, reside actualmente en España. Ella es apasionada por Jesús y lo creo firmemente, y que también está convencida de que Jesús existe, de que Jesús hace milagros y de que Jesús sí lo sigue haciendo aún más grande en nuestras vidas. De verdad, para mí es un honor y un privilegio poder hasta mencionarla, de verdad. Bueno, así que el nombre de ella es Janaina Matías de Lima. Para nosotros es un privilegio tenerte acá. De verdad que para Dios no hay nada imposible, y de verdad no es imposible hoy poderte tener acá y el poder disfrutar ese tiempo contigo, y el poder saber más de ti, el poder saber más de tu trayectoria y de todo lo que te ha tocado vivir personalmente. Entonces, de verdad creo yo que eres el testimonio vivo de que Jesús puede hacer muchísimas cosas, y más desde la depresión, y es justamente lo que estamos hablando en este taller. Así que los dejo con Janaina. Este es tu tiempo, por favor. Bueno, no sé si me escucháis bien. Yo tengo que hablar suave por el horario y bueno, la verdad es que el gusto y el honor es mío. La verdad, nunca imaginé poder estar en este tiempo conectada con jóvenes, porque yo ya no soy tan joven, pero bueno, conectada con jóvenes hambrientos y sedientos por un nuevo tiempo en Dios, poder hablar más allá de las fronteras, ¿no? Más allá, hablar a las naciones, porque aquí hay naciones reunidas y es un gusto. Pero quiero ser precisa, quiero ser eficaz. El tiempo es algo precioso y yo quiero, porque sé que Dios va a hablar. Entonces, como tengo tanto temor en mi corazón, porque el poder del testimonio, cuando tú hablas de lo que Dios hizo en tu vida, un ambiente de milagro se está formando, se genera un ambiente de milagro. Entonces, ahora mismo yo siento una nube, ¿no? Una nube de milagro. Yo sé que personas que están al alcance de la voz profética, por el poder del testimonio, por el poder del nombre de Jesús, el que curó ayer va a curar hoy. Porque para Dios, como dijiste y como está escrito en la palabra de Dios, nada es imposible. Quiero empezar. Verdaderamente Dios me ha dado la gracia de escribir este libro, pero eso es una prueba de que Dios coge al más pequeño y da estrategia, sabiduría, porque no es un título, es el poder y la gracia de Dios, ¿no? Que nos hace, pues, en un tiempo oportuno escribir. A otros le da canciones, a otros le da mensajes. Bueno, Dios tiene su manera de trabajar. Antes de la pandemia, Dios me ha dado este libro y me preparaba a mí personalmente para lo que iba a venir, que era la pandemia, el tema del COVID. Yo de verdad he luchado contra la depresión.
con tratamiento por 10 años, ¿vale? Pero sin tratamiento, desde niña sufrí de depresión. O sea, la depresión es algo que alcanza a los niños, los jóvenes, los ancianos. La depresión no respeta edad, no respeta raza, etnia, no respeta color, no respeta idioma. La depresión llega, la depresión, ella es una enfermedad a la vez física y espiritual. Podemos ver en la palabra de Dios, pero como quiero empezar hablando de lo que ocurrió conmigo, a ver si alguien se identifica, ¿no? Porque estudiosos dicen que 1 de cada 2 va a sufrir una enfermedad emocional o mental. ¿Qué significa? Que tú, una persona que tú estás mirando, va a sufrir. Es muy grave. Es muy grave la estadística, es muy grave la realidad de saber que 1 de cada 2 va a padecer de depresión o de ansiedad, trastornos emocionales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que por largos años he sufrido la enfermedad que se llama depresión y es el mayor nivel del dolor humano. La depresión, yo no vengo hablando como especialista, yo vengo hablando como alguien que superó, pero que hasta el día de hoy yo tengo la depresión como mi peor enemiga, porque una vez que conocemos al adversario, ele não deja de ser adversário, ele foi vencido, pero nosotros tenemos que vigilar, como dice la palabra, vigilar y orar para no caer en la tentación. La depresión es un estado del alma, es un estado. ¿Qué significa eso, Janaína? Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Jesucristo dijo, estoy entristecido, angustiado y afligido cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, que significa que Jesús sufrió antes de cualquiera, sufrió en su alma. Primera vez mencionó su alma, él dijo, mi alma está afligida. Jesús sufrió lo que decimos ser la depresión, un dolor en el alma, el mayor nivel de dolor en el alma, depresión. Depresión como siendo algo que tú estás preso en el pasado, tú estás lleno de tu pasado. Y yo fui medicada, tratada con pastillas, con psicanálisis, con terapias por 10 años y no encontré cura en la ciencia. No conseguí ser curada por la ciencia, hasta que Jesús entró a mi vida, hasta que yo descubrí el poder del fruto llamado alegría. Alegría que está escrito en Filipenses 4:4, que dice, alegraos en el Señor, repito, alegraos. Eso es el antídoto de la depresión. El que quiera ser curado de la depresión, el que quiera enfrentarse a la depresión, aprenda que la alegría es lo que te hace celebrar tu vida diariamente. La alegría es un fruto que necesita ser desarrollado. Y tú me puedes preguntar, pero Janaína, ¿fue de la noche a la mañana que el fruto de la alegría desarrolló en ti? No, no fueron. Sufrí mucho. El extremo de la depresión es cuando tú no tienes fuerza ni siquiera para levantarse de la cama y tomar un vasito de agua que está en la cocina. Cuando tú no te quieres cepillar los dientes, cuando tú no quieres peinarse, cuando tú no quieres ni siquiera hacer lo más básico, cuando tu cuerpo no tiene fuerza, porque la depresión, ella nace en el alma, pero se manifiesta en el cuerpo. Ah, ¿por qué dices eso? Yo digo con base bíblica, porque Jesucristo vivió eso. Jesucristo sintió en el alma cuando él oró al Padre. Dice que oró 3 veces al Padre. Señor, él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero con todo sea hecha tu voluntad. Allí Jesús sufría en el alma, pero luego cuando él estuvo en la cruz, cuando él recibió los latigazos, fue en su cuerpo que fue manifestado el dolor. ¿Me sigues? ¿Me estás siguiendo?
Entonces, al día de hoy sigue siendo igual. Nace en el corazón herido, nace en el corazón que carga rechazo, nace en el corazón que tiene falta de perdón, nace en el corazón que no tiene identidad. Sí, es verdad, con Jesús no fue así porque él era perfecto, pero él tenía que sentir este dolor para que hoy tuviera la diestra del Padre intercediendo por nosotras que a lo mejor sufrimos de depresión. Hay mucha gente que los domingos en la iglesia levanta las manos y dice, gloria a Dios, aleluya, pero que en su casa llora lágrimas amargas, dolor en el alma. Hay gente que no consigue expresar el dolor. ¿Y qué te puedo decir? Desde el punto que yo he vivido, he descubierto que el primer punto para librarse de la depresión es que comuniques a alguien. Dice la palabra de Dios que debemos de confesar. Jesucristo confesó. Cuando él sintió el dolor en su alma, él llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y dijo, mi alma está aflita. O sea, Jesús confesó el dolor. Jesús no se apartó, Jesús no se cayó. ¿Cuál es el problema del que está en depresión? Cierra la boca, le da vergüenza hablar. Porque cuando nos duele la garganta, vamos al médico. Cuando nos duele el ojo, vamos al médico. Pero cuando es aquí, nos callamos. Y el silencio es el enemigo de la liberación. No podemos ser libres, no podemos ser sanados, curados con la boca cerrada. Primeramente, encontraremos un amigo. Cada uno que está en este grupo fijo tiene, aunque sea un amigo, para decir con todo su corazón, yo tengo el alma enferma, me duele el alma, porque la depresión no más es que el dolor, el nivel mayor de dolor en el alma. ¿Dolor por qué, Janaína? Pues a lo mejor por abusos, como fue mi caso. Yo he sido violada con 5 años de edad. Entonces, viví una vida de abuso, viví una vida desordenada, viví en el mundo de la droga, de la prostitución. Fueron muchos episodios que me llevaron a la depresión. A lo mejor no es el caso de los que estáis aquí, pero a lo mejor sufrieron bullying, a lo mejor fueron abusados con palabras. Yo qué sé, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un porqué. La depresión no llega en un corazón sano. La depresión no alcanza un alma sana, no. La depresión no alcanza a alguien contento, no. La depresión alcanza a aquel que está herido, porque la herida es como que está abierta y vienen los bichos, ¿no? Viene mosca, viene insectos, pues eso. Pues la depresión es así, una enfermedad, un agujero en tu alma y atrae. ¿Qué está por detrás? Decía, ¿no? En el eslogan de la depresión, del taller de depresión. ¿Qué está por detrás de la depresión? Te contesto eso. ¿Sabe qué está por detrás de la depresión? Espíritu de muerte. El espíritu de muerte está por detrás de la depresión. Y aquí va una llave. Usted que apunta, apunte. La llave para vencer el espíritu de muerte es ir a la cruz. Váyase a la cruz. No digo que no es necesario un psicólogo, un psiquiatra. Sí es necesario. A veces te falta vitamina, serotonina y un montón de cosas, hormonas. Muy bien. Una vez que usted cuide su cuerpo, cuide su alma, porque el alma herida necesita ser sanada. No existe medicina que entre en lo más profundo. La medicina tiene un límite. La medicina tiene un stop. La medicina no puede entrar en tu corazón. La medicina no puede desarrollar el fruto llamado alegría. La medicina no puede clavarte en el madero. Y tú me dirás, pero Jesús ya fue a la cruz. Sí, pero olvidaste leer el pasaje que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y me siga. ¿Para qué esta cruz? Para llevar tus dolores, porque Jesús ha pagado el precio.
Jesucristo ha pagado un precio por nosotros. Dice que su agonía fue tan profunda que en aquel jardín, en el Monte de los Olivos, sudó gotas de sangre. No podemos olvidar que Ele ha pagado um preço para que o espírito de muerte que está por detrás de la depressão não nos toque. Ele pode tentar, pero se vamos a la cruz como Cristo foi e decimos, orgulho, eu não me rindo a ti. Rechazo, não me rindo a ti. Falta de identidade, não me rindo a ti. Eu me clavo em la cruz, eu mesma corro mi cruz. Este es el antídoto. Una persona alegre, una persona que conoce el camino de la cruz. Y no digo, mis hermanos, que es una vez al año. No, todos los días. La depresión llega todos los días. Yo tengo 40 años y sufría de depresión desde los 5 que fui abusada. Imagínese usted, todos los días mirar la cara de la depresión y decir, hoy no, espíritu de muerte, hoy no. Hoy tú no me vas a golpear. Hoy me levanto, hoy me sacudo, hoy voy a la cruz. Yo no sé si era esto lo que usted quería oír, pero sé que es esto lo que Dios ha puesto en mi corazón decirte. Vengo a decirte de parte de Dios, y usted que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Tiene problema de tristeza, de soledad, de angustia, de pánico, de miedo, busque um amigo, em primeiro lugar. Confiesa, não tengas vergüenza nem temor. Jesucristo dijo a sus amigos, a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. O sea, Jesús anunció lo que estaba por detrás de la depresión. Hasta la muerte. Ele anunciou, muerte é lo que hay detrás de este dolor. ¿Entendiste cómo es? Jesús dijo todos los pasos. Estoy sufriendo en mi carne y mi alma. Él dijo, en mi alma, profundo dolor, tristeza, aflicción. Eso es lo que siente un depresivo, alguien que tiene depresión. Yo siento el fuego de Dios aquí. Tenía frío, tenía abrigo, pero siento el fuego de Dios aquí. Jesús es nuestro ejemplo. Yo no te puedo hablar solo de mí. Sé que es bonito decir, Janaína, la que vencí el cáncer, vencí la depresión, vencí tantas cosas, pero fue a través de Cristo Jesús, a quien devo todo. Yo estoy viva por milagro porque intenté suicidio muchas veces y Él me ha librado. Dios me ha librado porque cuando tú estás en depresión, el enemigo te tapa la boca, el enemigo te tapa los oídos, el enemigo te envía sugestiones malignas y tú solo quieres morir, tú solo quieres que el día se acabe, tú solo quieres está en la oscuridad a solas, que nadie te moleste. Y yo vivía así, y tomaba pastillas y ya no hacía efecto, no conseguía dormir. Mi cama era como si hubiera espinos. No me gustaba estar acostada porque no conseguía conciliar el sueño. Ahora libre, liberta, rendida a los pies de Cristo, yo puedo decir como el rey David que dijo, yo me acosté y dormí porque tú me sustentabas. Una noche que fue hecha para reponer todo lo que hemos gastado. Satanás es tan inmundo que ele intenta com el insomnio para que nosotras estemos cansadas, porque existe una carga de demonios, una casta de demonios llamado amalequitas que te va siempre por la espalda cuando tú estás cansado. Entonces ele quiere que tú estés cansado, desidratado, sin comer, anímico. ¿Por quê? Porque tu vai estar cansado, distraído. Uma pessoa cansada sem vigor está distraída.
Una persona que no quiere ni siquiera alimentarse y entra el espíritu de anorexia, de bulimia, espíritu de rechazo, que tú te miras al espejo y te ves gorda cuando tú en verdad estás flaca. ¿Cuánta gente con depresión por un problema de trastorno alimentar? Un trastorno en lo que ve en el espejo. Digo eso porque he pasado procesos duros y como un milagro vivo vengo a decirte con propiedad, con experiencia empírica, vengo a decirte, sí, es posible salir de la depresión. Es posible encontrar alegría que está dentro de ti. Porque Dios te ha dado el Espíritu sin medida. Si el Espíritu de Dios habita en ti, no puede haber espacio para el espíritu de muerte. Tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a la cruz, rendirte, entregarte, pelear contra todo rechazo, toda falta de identidad, todo aquello que te hace caer en la trampa llamada depresión. La depresión es un acúmulo de pasado. Ansiedad es un acúmulo de futuro. Y que nos queda el día de hoy. Y que dijo Jesús, no os preocupéis por nada. No te preocupes por el mañana. Basta cada día su propio mal, su afán de hoy, hoy. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Os voy a dar mi opinión, un consejo. Dice la palabra de Dios que la sabiduría habita en los muchos consejos. Doy un consejo. Usted que me escucha, cuando la tristeza toque su puerta, invite a sus amigos y celebre fiesta. No deje que la soledad y la tristeza entre. Si usted ve que la tristeza está tocando, invita a los amigos. Había una mujer, dice la palabra de Dios, que perdió un dracma, la dracma perdida. Ella sabía que había perdido la dracma en su casa. ¿Cuántas de nosotros somos casa de Dios? Yo soy casa de Dios, casa del Espíritu Santo. A veces perdemos la dracma aquí, dentro. ¿Y qué pasa? La tristeza vio que el dracma fue perdido y la tristeza está esperando a ocupar el espacio de la dracma. Pero esta mujer dice que prendió la luz, trajo luz para su casa y encontró la dracma que había perdido y llamó a sus amigas para celebrar fiesta. No sé si me estáis acompañando, pero el Espíritu está diciendo, usted perdió la alegría. Perdió la alegría. Llama a Cristo para el lugar que perdiste la alegría. Llama a Jesús, Él es la luz que alumbra toda tiniebla. Prende la luz que tú vas a encontrar la alegría. Con luz, Jesucristo. Pero yo no hablo de un Jesucristo histórico, religioso. Yo hablo de un Jesús vivo, de un Jesús que está al alcance de tu voz, de un Jesús que no hace acepción de persona, de un Jesús que levanta al caído, de un Jesús que conoce tus fallos, tus errores y aún así te ama, de un Jesús que no está para juzgarte, está a la diestra del Padre para interceder. Él es Señor, es verdad, pero Él es abogado. Ele é nosso abogado. Temos um abogado quando a voz satânica da condenação chegue, porque quando estamos deprimidos, chega a voz satânica da depressão e diz: eres condenada porque tu não lê a Bíblia. Um exemplo. O deprimido, a vezes, não sai nem da cama, imagina abrir a Bíblia. Não tem nem força. É que não tem nem força. Não vamos mentir e dizer, leí 5 capítulos. Não, mentira. Mentira, porque el que padece de depresión sabe que no consigue ni siquiera lavarse los dientes. Imagínense. Imagínense, coger la Biblia si ya es lucha y guerra para nosotros que estamos sanos. Imagina a alguien enfermo.
Entonces, si esta persona no tiene la capacidad de coger la Biblia, ella no tiene la capacidad de coger la Biblia, 66 libros, ¿qué crees? ¿Que Jesús no sabe? Él sabe. La única manera que viene la fe es por el oír la palabra de Dios. Una persona enferma, lo primero que tiene que hacer es confesar para ser sanado. Dios no te va a amar más porque lees la Biblia, porque oras, porque ayunas, porque adoras. Dios te ama y punto, se acabó. Dios te ama. Él te va a curar cuando tú confiese, mi alma está afligida hasta la muerte. El espíritu de muerte me zarandea. Estoy sufriendo. Y la persona que oyó fue el instrumento que Dios permitió para curarte. Porque aunque ella no diga palabra, tú soltaste lo que estaba en tu corazón, en tu alma, y fuiste libre, porque la palabra de Dios no miente. Esta palabra es poder de Dios para salvación. Es la palabra, y dice la palabra, confesaos vuestros pecados unos a los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados y venga tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso? Tiempos donde la depresión ya no nos puede tocar. Ya no hay espacio para la depresión. Y yo apunté aquí algunos puntos para no olvidar. En el libro, en el Evangelio según escribió Mateo, en el versículo 38 del capítulo 26, es donde Jesús no se queda callado. Jesús, cuando sintió en su alma el mayor dolor, la tristeza, la angustia, la aflicción, confesó a sus discípulos más cercanos, a los que él mismo eligió. O sea, tenemos que elegir nuestros amigos. Amigos se elige. Amigo no es cualquiera. Tú no tienes por amigo a cualquiera. Tú no coges a una persona en la calle y mete en tu casa. No. Amigo es alguien que te conoce y aún con tus defectos te ama. Esta persona fue elegida por ti a ser llamado amigo, pues ella califica para ser oído de Dios, para curarte. Cuando decidas ir a la cruz, primero confesa que tu alma está afligida. Si Jesús, nuestro ejemplo, el Hijo de Dios, primogénito de Dios, confesó, no subió a orar calladito. Usted puede decir cuando sufre de depresión, pero es que yo hablo con Dios. Si oro, ya me vale. Mentira del diablo. Yo cuando estaba en depresión pensaba, hablo con el psicólogo, tomo las pastillas que me recetó el psiquiatra y ya, voy a la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Perdí el tiempo, perdí mi tiempo. Y os quiero decir, si alguno entre vosotros estáis enfermos de depresión, no diga que está triste solamente. Diga, porque la depresión está detrás de un espíritu llamado muerte. Y usted tiene que nombrar. Usted tiene que ser libre. Y Dios no va a hacer nuevamente. Él ya envió a Jesús para sufrir este dolor por usted y por mí. Entonces, no espere que Dios rompa las ataduras del espíritu de muerte cuando está en nuestras manos, porque Jesús venció la muerte. Ya venció la muerte, ya fue vencida. Él no va a vencer otra vez. Ya está vencida. La muerte ya está vencida. No hay depresión que te pueda tocar si tú confiesas. Hoy mi alma está abatida. Hoy mi alma está afligida. ¿Qué dijo David? David dijo, alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque David sabía que la gratitud era también un antídoto contra la depresión.
Una persona grata, una persona que tiene motivos para dar gracias al Señor, no tiene tiempo para ser zarandeado por el espíritu de muerte. Ella da gracias y celebra la vida. Dios es un Dios de vida, vida, como puse en mi libro, vida. Una historia de superación. Yo no puedo pretender relatar 40 años de mi caminar depresivo en 30 minutos. No puedo, pero te puedo decir, Dios me ha curado. Está aquí en esta noche, dándote comando, asignación. Cuando vayas a dormir, cuando esta live se termine, cuando este encuentro se termine, busca a tu amigo y le dices, mi alma está herida hasta la muerte, como dijo Jesús. Y fijo, después de eso, tú solita va a la cruz. Fue lo que hizo Jesús. Te aconsejo a leer Evangelio de Mateos, capítulo 26, del 37 en adelante. Tú verás lo que hizo Jesús. Confesó, oró. Y otra cosa que apunté, Jesús nos enseña que el silencio es enemigo de la liberación. El silencio es enemigo de la liberación. Jesús pidió ayuda. Dijo a sus discípulos, ¿podéis orar conmigo? ¿Podéis vigilar conmigo? Vení aquí, poneros aquí que yo voy a subir a orar. Puso gente para interceder por él. Y a veces nosotras en nuestro orgullo nos da vergüenza pedir ayuda en oración. Nos da vergüenza decir a nuestro amigo, ora por mí, porque estoy angustiado. Por Jesús no. Jesús pidió ayuda. Y dice la palabra, oró 3 veces, enseñándonos algo fuerte. Otra llave que te suelto, otra perla que te suelto. Dijo las mismas palabras. Jesús iba y volvía. Eso nos enseña que repetir el método y repetir las palabras es válido. No permita que el orgullo te diga, ya oraste, ya subiste el monte, ya adoraste, ya tomaste pastilla, ya buscaste al psicólogo, desiste. No permita. Evangelio según escribió Mateo, capítulo 26, del 37 en adelante, usted va a ver la mayor enseñanza de Jesucristo. Sufrió todo en el monte de los olivos, para cuando bajara, que fuera a la cruz, solo padeciera su cuerpo, porque el dolor del alma Jesús sufrió con el Padre. Usted tiene dolor en el alma, sufra con el Padre, porque la depresión, mis hermanos, puede causar síntomas en el cuerpo, alopecia, pérdida de pelo, pérdida de memoria, problemas verdaderamente físicos, porque nace en el alma y se manifiesta en el cuerpo. Es así. Las enfermedades emocionales, psicológicas, mentales, ellas nacen en el alma, pero se manifiestan en el cuerpo. Jesús sintió primero en el alma y luego padeció en la cruz, en el cuerpo, diciéndonos, ya he vencido, ¿eh? No te permitas ser un depresivo, porque yo he vencido, he pagado por ti. Eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Por aquí, creo que era lo Amén. que yo tenía que hablar. Si tenéis duda, queréis preguntar, no sé cómo es el sistema. Sí, si alguien tiene alguna pregunta para Janaina, se la puede comentar ahorita. O tiene, no sé, algo que... Alguna curiosidad de cómo salir de la depresión, porque es más fácil si me guiáis, porque como no estoy acostumbrada a hablar de mí, estoy acostumbrada a hablar de Jesús. Yo tengo una.
Amén. Si puede repetir el versículo que dijo para comenzar a leer del 37. Capítulo 26. Vamos a leer. ¿Da tiempo? No sé si da tiempo. En Sí, Mateo, sí, ¿verdad? Mateo. Mateo 26, del 37. 37. En adelante. Vamos a leer. Amém? Amén. Amén. E tomando com ele a Pedro e a los dos hijos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Eso fue lo que dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Pidió ayuda, confesó el dolor y denunció quién estaba por detrás de la depresión. Porque si usted va al original de la palabra en hebreo, entristecerse, angustiarse, y trae a la esencia de lo que dice la ciencia, que es la depresión, usted va a ver que Jesucristo sufrió depresión y venció la depresión. Amén. buenísimo. Janaina, hay una pregunta. Luz dice, me gustaría saber cómo hizo y si dejó de tomar medicamentos. Muy buena. Hice. Tomava Lexotan. Es un medicamento controlado, ¿vale? Tomava 3 al día y también pastillas para dormir. Cuando acepté a Cristo, yo acepté religiosa, ¿vale? Yo acepté de manera muy religiosa. Ay, Cristo me va a curar. Bla, boté las pastillas y no aconsejo. Sufrí crisis de ansiedad y abstinencia. No aconsejo. Usted que toma pastilla para la depresión, tiene que caminar con Cristo. Dejar que el Espíritu se le revele el momento de disminuyendo, va bajando la cantidad. Tomaba 3, toma 2, toma 1, va solamente al psicólogo, luego hace caminatas, luego se ríe con los amigos y es paso a paso. No sea como yo, religiosa, y bote las pastillas, no, porque usted se volverá loco. Y ya sale de la depresión a la locura, que también pasé. Otro espíritu llamado esquizofrenia, causado por botar las pastillas sin una orientación. Wow, qué respuesta de verdad. Gracias por compartirnos parte de tu experiencia. Breiner, no sé si tenés alguna pregunta. Vi una, pero no pude leer. Bueno, sí, tengo una pregunta. Pues primeramente agradecerte por estar aquí con nosotros, realmente. Yo pasé también por la depresión, diría que yo tomaba medicamentos, pero yo como adolescente loco y rebelde lo tomaba con trago, que no le recomiendo a nadie. No lo recomiendo a nadie, pero sí, realmente mi pregunta es, bueno, 2 preguntas rápidas. La primera es con las familias, porque yo sé que aquí hay personas de diferentes países, yo sé que cada familia lo toma de manera distinta. En mi caso, mi familia lo tomaba como una rebeldía, como si era una etapa mía que pasé durante los 15 a los 17 años y que para ellos era una etapa, no era un problema de salud mental. No sé si es aconsejable en el caso de las familias. Yo sé que aquí hay familias. ¿Qué hacer con un familiar que está pasando por estos problemas? ¿Qué decirle a ese familiar o cómo tratarlo? Vale, te contesto. Como es depresiva, digamos, quiero decirte la manera que hubiera a mí gustado ser tratada, ¿vale? La depresión es una enfermedad. Cuando tú tienes un hijo autista, tú vas a buscar una manera de tratarle. Tú no le tratas como a un niño normal, ¿verdad?
Entonces, cuando una persona está enferma de depresión, tú tienes que saber lidiar con ella. Y hay padres que no saben lidiar ni siquiera con hijos sanos. Te voy a decir algo. Me hubiera gustado tener unos padres que me entendieran. No los tuve. En mi caso, no supieron lidiar ni siquiera con el abuso sexual que sufrí. Imagina depresión, que para ellos era una tontería. Ahora bien, soy madre de 2 hijas. Tengo una hija adolescente, tengo una hija chiquita. Yo te aconsejo, si hay alguien en tu familia, si conoces a alguien que está en depresión, solo tiene una forma de tratar a esta persona. Que dije al principio, oiga, cállese, calle la boca, no hable. Es el enfermo que tiene que hablar. Sea oído, no sea dedo acusador, no sea boca que dé opinión, no sea un amigo de Job. Sea oído, porque el oído será el instrumento que Dios usará para curar al enfermo. Dice la palabra. Amén. Wow, qué sabiduría de verdad, Janaina. Gracias por compartirnos tanta sabiduría que Dios te ha añadido en todo este tiempo. Sabemos de que cada palabra ha edificado muchas cosas en nuestro corazón y muchos corazones han sido sanos en el nombre de Jesús. Denise tiene una pregunta. Denise, no sé si puedes comentar. Es que lo que pasa es que yo estoy con depresión hace poquito. Entonces yo comencé alejándome de la gente debido a un problema que yo tengo donde trabajo. Entonces fueron con muchas acusaciones. Claro, por llevar poco tiempo, nunca me creyeron a las situaciones que estaban pasando dentro del curso. Y las respuestas fueron como, ¿y cómo yo te creo a ti si tú llevas tan poco tiempo y los profesores son los que llevan más tiempo acá en el colegio? Y el tema después que pasó de que como yo trabajo con un niño que tiene TEA, yo pedía un adulto sombra y me empezaron a decir, pero tú, ¿por qué necesitas un adulto sombra? Porque él se escapa de la sala y pierdo a los 39 que tengo adentro. Entonces me dijeron, es como que te quedó grande la pega, y empezaron así como mucho a atacarme y fue como que ya hasta el punto que toqué fondo. Ya era media oración que yo hablaba y era todo llanto, todo llanto. Yo llegaba a mi casa, lloraba. Era todo el tiempo, era lo mismo. Hasta de que... Un segundo. Hay mucha información, un segundo. Hoy recibiste llaves, ¿vale? Hoy tú recibiste llaves. Primero, para entender, usted no tiene que hablar con sus compañeros. Usted tiene que elegir un amigo, un oído, para ser curada. Primero, confesar el dolor de tu alma. ¿Por qué te dolió el tratamiento de tus amigos? La depresión encontró en ti un problema de rechazo. No fue lo que te hicieron, es porque ya había una herida. Porque la depresión actúa como estos bichitos que va a una herida. Entonces, cuando usted confiesa, usted quita la carga de los demás y confiesa, estoy angustiada. No dé el motivo, porque ni usted sabe. El depresivo no sabe calificar el motivo. Ele não sabe, en verdad, son muchos. Si te dejo hablar ahora, me vas a decir un montón de motivos, porque todos tenemos motivos para deprimirnos, porque la gente es mala desde siempre, dice en Génesis, el deseo del corazón del hombre es malo. Entonces, ¿usted qué espera? ¿Ser bien tratada? No. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones desde un punto. ¿Dónde? La cruz. Te di la llave. Vaya a la cruz y lleve el rechazo, el dolor, el orgullo de haber sido señalada por sus compañeros de trabajo,
le dolió, porque nadie quiere. Yo me compadezco de ti, ¿cómo se llama? Denise, ¿no? Denise. Sí, Me compadezco, Denise, y oro para que Dios hoy sane tu corazón de todo rechazo, de todo dolor y del orgullo. Porque el orgullo es lo que nos hace sentir cuando nos señalan. sí, sí, no, sí, Si eso es cierto. usted se rinde a los pies de Cristo y va a la cruz, reconociendo, confesando la puerta que abriste para que el espíritu de muerte tuviera tanto poder, como dijiste con tus palabras, toque fondo. Esse toca fondo conosco, ¿eh? Yo conozco. Yo era una mujer orgullosa y lo que la gente me hacía me hería, pero he aprendido con Jesús. Él dijo a Judas, él sabía que Judas le iba a traicionar y él dijo, amigo, con un beso me traicionas. Mm. Mira a tus compañeros de trabajo